Creo que la mayoría en este lugar hemos comprado en algún momento algún artículo que es quebradizo. Y normalmente cuando compramos algo que se quiebra fácilmente, las cajas donde los ponen dicen por todos lados frágil, ¿cierto? Están conectados todos. Advirtiendo que obviamente hay que llevar y tratar aquello con extremo cuidado porque si no, de lo contrario se va a romper. Y la realidad es que vivimos en una sociedad que cree que la calidad es subjetiva, que las cosas son desechables o fáciles de romper, y como si fuera poco, si algo se rompe, se bota. Porque repararlo es muy costoso. Es más fácil volverlo a comprar que empezar a intentar reparar aquello que se quiebra. Y lamentablemente con esa mentalidad de mundo, a la luz de lo que la sociedad cree, los creyentes hemos redefinido en nuestros corazones el concepto de matrimonio. Y lo hemos puesto dentro de una caja que dice frágil. Y cualquier cosa literalmente lo quiebra. Y si se quiebra, por supuesto que también la conclusión lógica es que se desecha, ¿mediante qué? Mediante la separación o el divorcio. Y ni siquiera intenten repararlo, porque hasta usamos un versículo fuera de contexto, que está en Eclesiastés, que dice, árbol torcido jamás se endereza. Creyendo que en el matrimonio cristiano eso aplica y que es real, lo cual es una mentira, porque somos llamados ¿a qué? A santificación constante. Quiere decir que somos personas que cambian, no somos inmutables, Dios es inmutable. Nosotros no lo somos. Y si bien es cierto que el pecado tiene la capacidad de dañarlo todo, de destruirlo todo, los hijos de Dios sabemos que el matrimonio es diseño de Dios y Dios es el que sabe cómo funciona porque Él lo hizo bueno. Por tanto, bajo el concepto divino, el matrimonio no es frágil, hermanos, es de alta calidad. Es algo de alta calidad que fue diseñado bajo una relación de pacto para ejemplificar un pacto inquebrantable que Dios tiene con su iglesia. Y aún en un mundo frágil, caído, completamente dañado por el pecado, el matrimonio, siendo practicado a la luz del diseño de Dios, funciona y puede permanecer unido para su gloria. Es tanto así, hermanos, que el mismo Jesús dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Bueno. Y es por eso que esta mañana vamos a hablar de que el matrimonio es para toda la vida. Porque es la instrucción que el texto nos quiere dar hoy. Y el propósito de este ratito, hermanos, es que al comprender esta realidad que nos presenta el texto de 1 Corintios 7, nos comprometamos a vivir el matrimonio bajo el diseño de Dios para la gloria de Dios. Voy a repetir eso, que nos comprometamos a vivir el matrimonio bajo el diseño de Dios para la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que santifica al creyente. Y estamos hablando de gracia santificadora a lo largo de la serie. La semana pasada, a modo de repaso, vimos en los primeros 9 versículos de la carta que el matrimonio es don de Dios para practicar la fidelidad y la mutua satisfacción sexual en el matrimonio. Y vimos que esa era la instrucción para los casados. Y también vimos que la soltería o el celibato, como lo presenta Pablo, también es un don de Dios para vivir en pureza y fidelidad. ¿A quién? A Dios. Y ambas cosas fueron dadas por Dios a cada quien para que pueda vivir una vida para su gloria. Y sin más, vamos a entrar en materia. El primer punto de hoy es que el matrimonio creyente no debe divorciarse. Y eso lo vemos en los versículos 10 y 11. Volvemos a leer juntos. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si la deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y Pablo comienza con una frase que para muchos ha sido conflictiva. Vean que empieza diciendo, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor. Y la pregunta es, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con esto? ¿A qué se refiere? Y lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que la fuente de la enseñanza que va a dar a continuación es el Señor mismo. Pablo sabe acerca de las enseñanzas de Jesús. Y Jesús habló claramente del divorcio. Entonces Pablo lo que está haciendo, en otras palabras, es enseñando la verdad que Jesús durante su ministerio terrenal dio a conocer y con la cual instruyó a sus discípulos. Ahora, vean que Pablo literalmente se va a dirigir a los que actualmente están casados
y va a usar exactamente el mismo argumento que Jesús usa en los evangelios. Entonces, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5, porque es importante ver qué fue lo que Jesús dijo acerca del divorcio. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer juntos los versículos 31 y 32. Y Jesús en el Sermón del Monte dice, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Ahora, acompáñenme a Mateo 19, porque Jesús va a ampliar ese argumento. Y ahorita lo vamos a explicar. Mateo capítulo 19, y vamos a leer de los versos 3 al 11. Y dice así, Mateo 19, y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Versículo 7, ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de sus corazones, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Y Jesús con mucha claridad, hermanos, hace una de las únicas 3 excepciones por las cuales una persona se puede divorciar y volver a casar. Y la razón es que fue agraviada por medio del adulterio. Hubo infidelidad en el matrimonio y es un causal de que la persona agraviada podría volver a contraer lo que llamamos segundas nupcias. Ahorita vamos a ampliar eso porque no es que alguien adúltero ya, listo, tengo permiso para divorciarme y voy al abogado. No, no funciona así. Dios ama sobre todas las cosas la restauración de los matrimonios, porque representa su relación de pacto con la iglesia. Y es importante entender que esto no es algo a la ligera. Así que lo que Pablo, hermanos, estaba básicamente instruyéndole a los corintios era acerca de lo que en sus matrimonios, basado en lo que el contexto nos estaba diciendo tenía que vivir, no les estaba dando permiso o discutiendo el divorcio basado en el adulterio como ya lo hizo Jesucristo. Eso ya lo daban por sentado. Es algo que sucedía porque Dios lo dijo y así era. Y lo que está hablando es del divorcio por otras causas, incluidas posibles causas espirituales, que así lo creían los corintios. Y el argumento de Pablo es simple, los creyentes cristianos casados no deben divorciarse. No deben divorciarse a menos de que haya una excepción bíblica como la que acabamos de leer para poder hacerlo, y de hecho es la única entre creyentes. Y enfatizo eso. Dejar a sus padres y unirse en matrimonio es entrar en la relación de pacto diseñada por Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un pacto? Porque hablamos de una relación de pacto. Y un pacto es un acuerdo entre dos partes que deciden vincularse por la promesa de juramento. Y en este caso, un juramento delante de Dios, por lo que es algo que trasciende el ámbito legal, hermanos. No lo exime, no lo excluye, pero lo trasciende. Porque es diseño de Dios. Es institución creada y ordenada por Dios. Y el pacto lo que muestra es el compromiso mutuo que juran ambas partes, no solamente una obligación unilateral. Es algo mutuo, consensuado, y obviamente genera un vínculo con responsabilidades recíprocas. Y esa es la realidad del pacto del matrimonio. Ahora, recordemos que las cartas, hermanos, son situacionales. Algo está pasando en el contexto y por eso el escritor está respondiendo a lo que está pasando en el contexto.
es posible que algunos de los cristianos corintios, como vimos la semana pasada, a la luz de ver el celibato como algo más espiritual, estuvieran tomando la decisión de separarse de sus parejas. Algunos a punto de divorciarse, otros quizá ya habiendo tomado la decisión de divorciarse. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad, que es todavía muchísimo más potencial, es que los hombres y las mujeres estuvieran divorciando porque estaban en un entorno grecorromano. Y en ese momento en Roma era realmente fácil divorciarse. Era sumamente sencillo, extremadamente fácil de conseguir. Simplemente requería un consentimiento entre los miembros de la pareja para abandonar el matrimonio o incluso una declaración unilateral de que la relación había llegado a su fin. Y eso era suficiente para que se diera un divorcio. Y ellos vivían en esta sociedad greco-romana. Y Pablo les está advirtiendo, no se separen y no se quede ahí. Les dice, y si se separan, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y aquí es donde esto se conecta con la enseñanza de Jesús, hermanos. Pablo lo que está diciendo es, usted no se está divorciando por una causa válida de divorcio, entonces quédese sin casar, porque no le es permitido volver a contraer matrimonio. Ahora, esto es contracultural. Y yo aquí no estoy dando mi opinión, estamos viendo lo que dice la Biblia. Y la Biblia es nuestra norma de verdad, familia. Estos temas no son fáciles, porque aún en círculos cristianos el recasamiento por motivos no bíblicos es súper común, practicado por montones de pastores. Pero es ir en contra de lo que la Escritura establece. Y todos los que han hecho aquí membresía conocen el pacto relacional de hacer perseverar a los matrimonios, donde esto está claramente estipulado, así como también lo estamos enseñando hoy. Y aunque no es fácil, es la instrucción de la palabra de Dios y tenemos que aceptarla. Necesitamos vivirla. Y lo que Pablo está diciendo, usted no se está divorciando por una situación de adulterio, quédese sin casar. Quédese sin casar. ¿Y cuál es la otra opción, Pablo? Reconcíliese con su esposa. Porque él sabe que los motivos que estaban llevando al divorcio no eran motivos bíblicos, no eran motivos válidos. Y en un ratito vamos a hablar un poquito más de eso a la luz de nuestro propio contexto. Y por eso la enseñanza de Pablo y de Jesús van en la misma línea. No es permitido, ya lo afirmamos, no es aceptable para Dios. Segundas nupcias que no sea por motivos bíblicos son pecaminosas, sí, son pecaminosas. Y aun cuando hay infidelidad sexual en un matrimonio creyente, el deseo de Dios, hermanos, es la reconciliación y la restauración. Nunca la salida más fácil, que es desecharlo y decir, ya no quiero nada más. A veces va a llegar ese término y Dios lo permite, es una razón válida. Pero las cosas que son diseño de Dios no se desechan. Son cosas duraderas. Son cosas por las que vale la pena luchar. Cuando hay corazones arrepentidos que están dispuestos a enmendar su pecado, a cambiar, literalmente a practicar arrepentimiento, a dar una vuelta, un giro. Y como dijo un comentarista bíblico, estos no son los consejos de un consejero, estos son los mandatos de Dios, familia. Son los mandatos de Dios para su iglesia. Déjeme ilustrarle esta realidad del divorcio a la luz de nuestra propia sociedad. Y quiero leer para usted estadísticas de divorcio en Costa Rica. Y yo espero que usted se alarme tanto como yo me alarmé cuando las vi. Para los que no saben, tal vez vale la pena, en los 70s, en Costa Rica se aprobó una ley de divorcio. Los que son abogados después pueden ampliar eso. Pero en los años 70 se aprobó una ley de divorcio que facilitó no solo el proceso de divorcio, sino las razones o los causales de divorcio. Antes solo habían dos formas de que usted se divorciara. Estamos hablando en Costa Rica antes de los 70s. Las dos formas eran o por adulterio o por agresión física. Y esos eran los causales de divorcio. Vea qué interesante cómo las sociedades que crecieron con principios cristianos tenían en sus leyes algunos principios cristianos. Y Costa Rica no fue la excepción. Pero después de que se aprueban los 70, vean lo que pasa. En los 70, cantidad de divorcios en Costa Rica, entre 350 y 400. 80, entre 600 y 700. 90, entre 1300 y 1500. Año 2000, 2500 divorcios. Año 2005, 3200.
Año 2010, 4.500. Año 2015, 6.000. Y para el 2020 se estaban dando aproximadamente 7.000 divorcios anuales. Estamos hablando de que eso representa entre el 30 y el 40% de tasa de divorcio. O sea, 1 de cada 3 matrimonios llega a su fin a temprana edad. Tomando en cuenta todos los matrimonios que hay en Costa Rica, los que tienen 60 años y los que tienen 1, el promedio de duración de un matrimonio en Costa Rica actualmente es entre 15 y 20 años. La situación no suena alentadora, ¿cierto? Para nada. Y por eso es importante tener un alto concepto del matrimonio, porque si la iglesia no lo tiene, hermanos, el mundo ya no lo tiene. Y nosotros probablemente ya estemos algo infectados por cómo piensa el mundo. Y apliquemos este primer punto. Como les decía al principio, el matrimonio no es desechable. Y los que somos casados y los que se van a llegar a casar, tenemos que hacernos preguntas elementales cuando de matrimonio se trata. Porque Dios dice, no tienen que divorciarse a menos de que haya algo de peso que yo avale. Y estas son las preguntas. ¿Cuál es nuestro concepto de matrimonio? Hombre y mujer acá presente, ¿cuál es el concepto de matrimonio que tenemos en la actualidad? ¿Con qué propósito usted y yo nos casamos? Y no le estoy preguntando en el propósito bíblico, estoy preguntando con qué propósito se casó usted y con qué propósito me casé yo. Porque eso va a revelar mucho de la forma en la que vemos y pensamos acerca del matrimonio. Otra pregunta importante ¿es el mismo propósito y concepto el que tenemos que el que Dios revela en su palabra? ¿Estamos alineados en concepto y propósito con respecto a lo que Dios dice? Y si tenemos un concepto que está alineado a lo que Dios dice, la pregunta es, ¿qué hemos estado haciendo activamente en nuestros matrimonios para cumplir ese propósito y vivir reflejando la relación mayor que Cristo tiene con su iglesia? Y son buenas preguntas que nos tenemos que hacer. Otra pregunta no menos importante. ¿Conocemos cuál es el rol establecido por Dios para el hombre y la mujer en el matrimonio? Y si sabemos cuál es ese rol, la siguiente pregunta es, ¿estamos satisfechos con el rol que Dios nos dio en la relación? Porque a veces me temo que la respuesta es no, a la luz de muchas filosofías modernas. Y si la respuesta es no, sepa que usted no está descontento con su pareja, usted está descontento con lo que Dios estableció, que es su rol. Para usted y para mí, para el hombre y para la mujer, en el marco del diseño del matrimonio. Y son preguntas que tenemos que hacernos si realmente queremos construir matrimonios duraderos. Ahora, ya hay matrimonios que experimentan situaciones difíciles, aquí y allá afuera. Y ahora vienen las preguntas para que podamos analizar las situaciones difíciles. ¿Hace cuánto estamos experimentando situaciones en el matrimonio? Y todos van a decir, desde el día 1, eso es un mal chiste. ¿Qué tan molestas son esas situaciones, familia? La siguiente pregunta es, ¿las han hablado en pareja? ¿Es algo que se han comunicado el uno al otro? ¿Se ha solucionado después de que lo hablaron? ¿O ya perdimos la esperanza de que algo cambie o se arregle? A la luz de la cultura moderna. Porque tal vez usted me dirá, usted no entiende, usted tiene 8 años de casado, yo tengo muchísimo más y usted no sabe lo que es lidiar con esto. No, yo no sé, pero si su sumo sacerdote sí. Su Señor Jesucristo sí lo sabe. Y su gracia es suficiente para transformar su realidad y la mía. Y eso no hay ninguna duda. Otra pregunta que tenemos que hacernos, eso que nos tiene molestos, enojados, ¿es algo objetivo? ¿Es realmente un conflicto? ¿O es algo que nace de mi propia pecaminosidad donde yo quiero hacer un conflicto? Son preguntas que tenemos que hacernos. Si no queremos llegar siquiera al cuestionamiento que se estaba haciendo la gente en Corintio de Pablo, ¿qué hacemos? ¿Nos divorciamos o no nos divorciamos? Hoy en día, hermanos, la gente se casa con la mentalidad de si no funciona, nos separamos. Tranquilo, no pasa nada. La gente dice, bueno, dejemos abierta la posibilidad de divorciarnos porque puede que no seamos compatibles. Otros dicen, yo no aguanto ni una,
Si algo no me gusta, me largo, de por sí yo puedo mantenerme solo. ¿Les suena familiar esa frase? Y hay un sentido de permanencia que tiene el matrimonio que nosotros estamos olvidando, que estamos ignorando, y que ignorarlo representa un peligro para nosotros mismos, para nuestras familias, y adivine para quién, para esta sociedad. Es odioso poner ejemplos, hermanos, pero es que tenemos que caer en realidad si queremos realmente santificar nuestros matrimonios. Uno como pastor escucha todo tipo de situaciones. Hay parejas que viven, no aquí, hay parejas que viven bajo el mismo techo, pero duermen en cuartos separados, están divorciados emocionalmente hace años. La mayoría de matrimonios con ya mucha antigüedad. ¿Y sabe por qué no se divorcian? Porque teóricamente tienen un alto concepto de lo que es el matrimonio. Teóricamente. Pero en la práctica están demostrando que no lo tienen porque no han hecho nada para solucionar el problema. Están divorciados en el sentido ya literal, aunque vivan bajo el mismo techo. Porque aunque hay un concepto correcto o a veces una vergüenza social de cómo nos vamos a divorciar, ¿qué va a decir la gente? No están haciendo nada para solucionar los problemas matrimoniales. Son matrimonios que necesitan reconciliación. Hay otras parejas con las que me ha tocado hablar que después de 10, 15 años de matrimonio, uno de los dos se acerca y dice, me quiero divorciar. Y la pareja se vuelve sorprendida y le dice, ¿pero por qué? Es que ya estoy harto o harta. ¿Pero de qué? Si no me has dicho nada. Mira, es que tengo 15 años de ver cómo sacar mal la pasta. Tengo 15 años de que dejé los zapatos botados en la sala. Tengo 15 años de ver que no lavas los platos después de comer. Y la otra persona sorprendida se vuelve y dice, ¿pero cuándo me has dicho que eso te molesta? Porque no hay comunicación. Porque se minimizan los problemas. Y los problemas, hermanos, no se van haciendo cada vez más chiquititos y se meten debajo de la alfombra. No, hacen un efecto bola de nieve y se terminan llevando el pueblo, literalmente. Arrasan con todo. Y después los daños, cuesta muchísimo más reconstruir, cuesta muchísimo más volver a edificar que si las cosas se hubieran dicho. Son situaciones que se pueden, hermanos, no son causales de divorcio, son situaciones que se pueden y se deben arreglar en los matrimonios entre creyentes. Y déjeme decirle algo amoroso a todos los matrimonios que están acá. Si después de tantos años de matrimonio ustedes no han logrado solucionar y restaurar y reconciliar esas áreas que están dañadas, hermanos, haga un favor por amor a Cristo, no por amor a mí, no por amor a don Daniel. Bote su orgullo y busque ayuda. Porque si usted no ha podido cambiar eso en 15, 20 años, no va a poder solo. Si no lo ha podido hacer en 5 años, no lo va a poder hacer solo. Busque ayuda por amor a Cristo. Esta iglesia local, por la gracia del Señor, tiene consejería bíblica. Y hay gente preparada para atender las situaciones matrimoniales. Porque los matrimonios no son desechables. Los matrimonios tienen que perseverar para la gloria de Dios. 2 ejemplos más de esto. Hay personas que literalmente para buscar un causal de divorcio pasan provocando al cónyuge. ¿Verdad? Y lo que llamamos, ¿verdad? Lo que llamamos de que está toreándolo hasta que el toro arrancó. Y después qué fácil decir, yo no hice nada, es que él fue el que hizo todo. Y se ponen en un papel de víctimas. Cuando no se están dando cuenta que lo que ellos estuvieron haciendo también fue pecaminoso porque no estaban tratando de reconciliar, estaban simplemente echándole más leña al fuego para que eso se terminara de consumir. Y no estoy negando ni minimizando que sí pueden haber víctimas. Estoy poniendo un ejemplo donde alguien se victimiza. Hay víctimas, por supuesto, y eso no lo podemos minimizar. Lo que estamos hablando es de los casos donde alguien se victimiza teniendo la salida fácil, buscando una razón permisiva para hacer lo que quiere, sin seguir el diseño de Dios. Y por supuesto todo esto que acabamos de hablar se encierra en la falta de comunicación asertiva en los matrimonios y eso es un gran problema. En la sociedad costarricense, hermanos, no nos gusta hablar las cosas de frente. No nos gusta, es un problema social. Pasan las oficinas, pasan los barrios, el vecino le dice al otro no me tires la basura y el otro va y saca una pistola y le mete un balazo. No pueden hablar.
Y es un problema. ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos, cuando alguien nos dice alguna cosa, eso es un mecanismo de defensa para decir, no me digan nada. Pero ¿sabe cuál es el problema de eso? Que Dios dice, restauren, reconcilien. ¿Y qué hay que hacer para restaurar y reconciliar? Hablar. Esa frase de, olvidemos todo y sigamos adelante, eso no sirve. Eso es un paradigma social. Dejemos eso ahí y sigamos adelante. No, eso no sirve. Lo que usted no arregla le sigue dando problemas. Y se los va a seguir dando toda la vida. Y por eso, hermanos, es que cuando hay un pacto matrimonial, tanto el hombre como la mujer tienen que tener un compromiso con la confesión, con el arrepentimiento y con la reconciliación. Y eso es parte de lo que instruye la palabra de Dios. Es lo que dice Colosenses 3, 12 al 14. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y usted dirá, bueno, pero es que le está hablando a la iglesia, sí, y cuando hay dos creyentes en matrimonio son parte de la iglesia, y esto también aplica para ellos. Y la realidad de que si no hay una comunicación en donde podamos confesar, si no hay un genuino arrepentimiento delante de Dios, en donde nos damos cuenta de lo mal que estamos haciendo y cambiamos de dirección, y no hay una disposición de ambos para perdonarse, reconciliarse y seguir, hermanos, estamos literalmente viviendo a la luz de un matrimonio como lo dicta el mundo, y no como Dios lo espera y lo demanda. ¿Han escuchado la frase, el fin no justifica los medios? Y perdón que esto sea tan duro, en serio, yo no estoy enojado con ustedes. Esto aplica para mí también. Pero pasa también en matrimonios, hermanos, que una de las dos partes dice, es que yo he preferido satisfacer mis deseos de esta otra forma para no hacer un problema. Y el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Uno, por no hacer un problema o por no tener una conversación incómoda, no va a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Lo que está fuera del diseño de Dios no lo hacemos. No lo practicamos. No debiera ser una opción para el creyente. Nosotros, si tenemos que solucionar algo, para que algo se arregle en el matrimonio, se tiene que conversar, no lo podemos sustituir. ¿Solo por qué? Porque hay una necesidad. No, hermanos. Eso es justificar nuestro pecado. Y al mismo tiempo minimizarlo, y eso no está bien. Y mi último ánimo en este punto para los matrimonios creyentes es que si en algún momento, hermanos, ha pasado por nuestra mente el término divorcio, yo les animo que lo saquemos de nuestro diccionario de vida. Escúchelo bien, saque ese término de su diccionario de vida, porque el divorcio no es el plan de Dios para el matrimonio. Y con esto, al decir que saque ese término de su cabeza, no le estoy diciendo que niegue las situaciones existentes en su matrimonio, no le estoy diciendo que pase por alto los problemas en su matrimonio, lo que le estoy diciendo es reconcilie su matrimonio para que nunca llegue ni cerca de ese punto. Y hágalo para la gloria de Dios, porque Él es el que lo demanda. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, iglesia. Porque el mundo nos está diciendo lo contrario. Usted que se sienta en una mesa de oficina a escuchar quejas y quejas y quejas, por amor a Cristo, no se queje de su marido ni de su esposa en esa mesa. Su matrimonio es una bendición. Su matrimonio es un regalo de Dios para su vida y para la mía. Y ese es el primer punto. El matrimonio creyente no debe divorciarse. Y segundo y último punto, el creyente casado con un incrédulo no debe divorciarse a menos que el incrédulo decida hacerlo. Y eso lo vemos de los versículos del 12 al 14 y lo vamos a ir desarrollando. Y una vez Pablo, vean que comienza, pero a lo demás digo yo, no el Señor. Y la pregunta es que ahora Pablo va a decir algo por sí mismo que a él se le ocurre y que hay que tomarlo como un consejo. Y la respuesta es no. La respuesta es no. Ya vimos en el primer punto que Pablo abordó una situación que Jesús había abordado cuando estuvo en la tierra. Y ahora Pablo va a abordar otra arista de este tema que Jesús no abordó específicamente cuando caminó entre nosotros. Y es por eso que en el versículo 12 dice esto. Y lo que Pablo, hermanos, Pablo no está insinuando
que sus palabras sean menos inspiradas que las de Jesús. Cuidado con eso. Recuerden que toda la escritura es ¿qué? No podemos minimizar la escritura. No son menos inspiradas. Pablo lo que está aplicando, hermanos, es literalmente su mente a una nueva situación, y él lo hace saber en los versículos que siguen. Versículo, por ejemplo, 7:25 dice: alguien que por la misericordia del Señor es digno de confianza, hablando de sí mismo. En el versículo 40 va a decir que él hace esto con autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque él también tiene el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que está guiando a Pablo a escribir estas verdades. Y lo que va a decir a continuación tiene también carácter celestial por una razón muy básica. Pablo utiliza verbos que son imperativos. Y gracias a Dios por la gramática. No tendría sentido, ningún sentido, que Pablo diga, bueno, esto es, si quieren lo hacen o si quieren no, porque soy yo el que lo digo, y poner verbos imperativos. Eso no tiene sentido. Y lo que está hablando es de parte de Dios, dando ¿qué? Una orden, dando un mandato. Y dicho eso, Pablo ahora lo que hace es referirse a lo que vamos a llamar un matrimonio mixto. Ahora, ¿qué le llamamos un matrimonio mixto? El matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Y es lo que vamos... No es una moto por aquí. Es lo que vamos a ver acerca del matrimonio mixto entre un creyente y un incrédulo. Ahora, en el contexto de Corinto, esto es lo que pasa. Y esto es importante aclararlo. Es muy probable que la gente que estaba viniendo al Señor, recuerden que en Corinto, hermanos, no existía el Evangelio. Llega el Evangelio por medio del apóstol Pablo, la gente empieza a convertirse al Señor, y entonces, ¿qué es lo que naturalmente empieza a pasar? Hay matrimonios donde hay un cónyuge creyente y otro no. Entonces, Pablo no está hablándole a personas que ya eran creyentes y dijeron, me caso con un incrédulo, ¿qué me importa? Pablo le está hablando a personas que literalmente habían llegado a Cristo y ahora estaban en un matrimonio mixto. Ellos habían tenido convicción y habían puesto su fe en Jesucristo, y el cónyuge no. Y esa es la situación del contexto, principalmente en Corinto. ¿Por qué sabemos que Pablo no ni aprueba ni anima que las personas se casen con un no creyente? En el versículo 39 del mismo capítulo 7, vamos a verlo más adelante, cuando Pablo está hablando de las viudas, le dice, si se van a casar, cásese solo en el Señor. O sea, cásese con un creyente. Y no da una opción. Déjeme aclararle otra cosa, porque yo sé que muchos lo pensaron. En 2 Corintios 6 dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ese texto no habla de matrimonio. Ese texto habla de asociaciones laborales entre personas. No está hablando de matrimonio. Ahora, una implicación podría ser para el matrimonio. Sí, pero el texto no está hablando de matrimonio. Y no es un texto que debemos usar para decirle a la gente, es que la Biblia dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, para decirle que no ande con un no creyente. 1 Corintios 7 es el texto, para que podamos hacer eso y animar a las personas a no andar con personas que no están en Cristo si ellos están en Cristo. Y la instrucción de Pablo, hermanos, es clara y directa. Hombre y mujer cristiano, no te divorcies de tu cónyuge incrédulo si él quiere vivir contigo. Duro esto, duro. Pero continuemos con lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está afirmando, hermanos, es que la permanencia del matrimonio es ordenada por Dios. Entonces, si es ordenado por Dios, no se disuelve cuando un cónyuge viene a Cristo y el otro sigue sin Cristo. No es un causal de divorcio. Y permanecer juntos es algo que agrada a Dios, según lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo. Y vean qué interesante, porque lo reafirma en el versículo 14, dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Y este es un texto complejo. Y es complejo porque hay que entender bien qué es lo que realmente Pablo estaba queriendo decirle a este pueblo. Ahora, déjenme hablar de lo que Pablo no está diciendo, y que lo tenemos muy claro por lo que la Biblia sí afirma y dice. Pablo no está diciendo que el cónyuge incrédulo y sus hijos son salvos por casarse con un creyente. ¿Cómo estamos seguros de que eso no es lo que está diciendo? Porque si eso fuese así, la salvación no sería por fe personal, sería simplemente por asociación. Y sabemos por la Escritura que la fe es personal. Cada quien decide
poner su fe en el único y suficiente Salvador Jesucristo. Yo no puedo hacer que mi hijo Gabriel sea salvo. Él no es salvo porque el papá es pastor. Él un día va a tener que confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, con sus propios labios. Entonces sabemos que no es que lo que Pablo está queriendo decir es el que está en Cristo ahora hace que todos los demás vayan al cielo. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo tampoco, hermanos, está diciendo que un esposo o esposa incrédulo ha sido hecho moralmente santo a través de su cónyuge cristiano. Tampoco eso es lo que está diciendo. Todos en este lugar creo que estamos clarísimos de que no tenemos la capacidad de santificar a nadie, ¿cierto? ¿Quién es el único que santifica? El Espíritu Santo, que mora en nosotros. Ningún ser humano tiene la capacidad de santificar a otro en el sentido espiritual desde lo más profundo de su ser. Y por supuesto que el texto no estaba diciendo que alguien puede santificar a alguien, solo Dios puede santificar. Ahora, lo que sí podría significarse este texto, hermanos, es que una persona puede llegar a ser influenciada por el estilo de vida que tiene otra en Cristo. Ahora, déjenme explicar esto. Significa que los cónyuges incrédulos pueden llegar a experimentar de cerca el impacto de ¿qué? De la presencia del Espíritu Santo morando en el otro cónyuge que sí es creyente. Y por tanto se encuentran en una posición privilegiada, ya que se pueden beneficiar del reflejo de Cristo vivido ante ellos día a día por el cónyuge creyente. Y están modelándole santidad el cónyuge creyente al cónyuge no creyente y a los hijos no creyentes. Piense por un momento conmigo en esto. Yo sé que no es el escenario de la mayoría en este lugar, pero piense en un cónyuge creyente y un cónyuge no creyente. Piense usted en la mañana haciendo su devocional, levantándose antes de asumir sus responsabilidades humanas y literalmente yendo delante de Dios a humillarse y su cónyuge viendo eso. Piense cuando usted va en el vehículo cantando alabanzas al Señor y su cónyuge oyendo eso. Piense cuando usted se dispone a ir a la iglesia solo o sola, a pesar de que su cónyuge no va a ir con usted. Piense en el devocional, si tiene hijos o hijas, que usted va a hacer con su hijo o hija, instruyéndole en la palabra de Dios, a pesar de que su cónyuge no tiene ningún interés en hacerlo. ¿Acaso no hay un modelaje constante de santificación para las personas que están literalmente rodeando al creyente? Ahora, piensen en los corintios un momento de nuevo. Los creyentes decían, ¿será que me divorcio del incrédulo porque me va a hacer inmundo? Y usted dirá, ¿cómo podían pensar así? Por supuesto, era fácil que lo pensaran. Pablo les acababa de decir que si tenían relaciones sexuales con alguien que no era creyente, literalmente estaban inmundos. Era fácilmente creíble. Pero Pablo les está diciendo todo lo contrario. No, Corintios. No es que ustedes se hacen inmundos cuando están rodeados de no creyentes. Ustedes van a modelar santificación para que esos no creyentes puedan ver la luz de Cristo. Y la puedan anhelar. Como va a terminar en el versículo 16, que vamos a ver en un ratito. ¿Cómo nos hace sentido esto? Piense en lo contrario. Piense en una persona no creyente rodeado de un montón no creyentes. ¿Qué le va a influenciar? Una vida mundana. Lo convierte en mundano, no, ya es, pero lo influencia más. Lo influencia más y más. Y Pablo en el versículo 15, hermanos, va a hacer algo que también literalmente es importante entender, porque Pablo va a decir, ahora, si este cónyuge que no es creyente decide romper y la relación, decide divorciarse, que te deje. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, Pablo? Si estamos hablando que el matrimonio es inseparable, si estamos hablando de que el matrimonio es para toda la vida, ¿por qué si un no creyente ya no quiere vivir más con el creyente debiera consentir? Y Pablo dice claramente que fuimos llamados a vivir en paz. Ahora piense de nuevo el escenario. Piense en un no creyente que empieza a ver el cambio en el creyente y le empieza a chocar y a molestar y ahora todo es un pleito. Y ya es tarde y le dice, no, vos sos un pandereta, lárgate de aquí. Ya no te quiero ver nunca más. Y Pablo está diciendo, si ya no quiere estar con usted, deje que se vaya.
Usted queda eximido. Y ese es el segundo motivo bíblico que vemos, que da una permisividad para unas segundas nupcias cuando un cónyuge no creyente abandona a un cónyuge creyente. Es la segunda, las únicas dos razones bíblicas. Bueno, hay una tercera, pero es por viudez. Una persona en viudez y puede volverse a casar bíblicamente. Son las únicas tres razones bíblicas por las que las personas deberían volver a contraer nupcias. Y yo sé que esto es duro, pero déjeme ejemplificárselo, porque mucha gente dice, pero si el matrimonio es diseño de Dios y Dios nos perdona, ¿por qué entonces alguien no se podía volver a casar si cometió un error? Esa es la gran pregunta. Déjeme ponerle un ejemplo que es grotesco. ¿Qué pasa si una persona que se comporta inmoralmente o de una forma sexualmente inmoral se mete con una persona que tiene SIDA? Y bastó una vez, pero quedó infectada. Y esta persona viene, conoce al Señor, se da cuenta de su error, se arrepiente, Dios la perdona, gloria a Dios por eso. La pregunta es, ¿se le quita el SIDA? ¿Tiene que vivir con esa consecuencia el resto de su vida, sí o no? No, el matrimonio no es el único pecado que tiene consecuencias constantes. Pero a veces nos queremos justificar en que no, jamás, ¿cómo es posible, pobrecitos? No es el único pecado que tiene consecuencias permanentes en esta vida. Les acabo de poner un ejemplo de muchos más que tienen consecuencias permanentes en esta vida. Y es triste, pero es lo que la Escritura nos manda a proclamar y a vivir. Y lo que estamos viendo, hermanos, es que cuando Dios permite el divorcio, literalmente, lo que Dios está haciendo es mostrando gracia al agraviado. Vean que en los tres casos hay agraviados. En el caso contra el que se cometió inmoralidad sexual, fue agraviado. En el caso del que fue abandonado por un no creyente, fue agraviado. En el caso del que enviudó, vamos a llamar eso también un agravio. Y son los únicos tres motivos que la Escritura da para esto. Y Pablo termina, para concluir la sección, en el versículo 16, hermanos. Vean lo que dice Pablo. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Y deja una pregunta abierta. Animando al creyente, al hombre y mujer creyente, con respecto a su cónyuge no creyente, diciendo, ¿por qué te vas a ir si no sabes? O sea, si no hay un causal permitido, avalado por Dios, ¿por qué te vas a ir si no sabes lo que Dios va a hacer con esa persona? ¿Por qué te vas a ir si yo te quiero usar para cumplir mis propósitos? Y todos sabemos en este lugar que la salvación es del Señor. Pero siempre, hermanos, tenemos que estar expectantes de qué es lo que Dios quiere hacer por medio nuestro para alcanzar a los perdidos, para alcanzar a los que hoy no están en Cristo. Y nuestro trabajo es confiar en el Dios soberano que salva, y sabemos que Dios usa a su pueblo en su obra, y donde hay un testigo o una mujer testigo fiel de Cristo, y donde la palabra de Cristo es vista y escuchada por todos, hay verdadera esperanza de que Dios puede obrar salvación. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y aplicamos este punto, y así como lo hice con los casados, quiero animar a los que están casados con un no creyente y quiero darles esperanza. A veces estar casado con una persona que no es creyente puede llegar a ser frustrante. No tener el mismo sentir, no tener los mismos deseos, no compartir la espiritualidad en familia. Puede ser desalentador, incluso puede ser costoso. Pero déjeme recordarle algo, hermano, la gracia de Dios es suficiente para sostenerle y ayudarle a perseverar en su situación. No olvide eso ni desestime eso. Se los dije la semana pasada, esto no es ciencia ficción. Si Dios nos diera la capacidad para que el creyente persevere en su situación, dándole gloria a Él, hermanos, estamos perdidos. Su fe y mi fe están literalmente con una desesperanza que hasta deberíamos dudar si la tenemos. Porque solo Cristo puede transformar nuestra vida y puede transformar y revertir nuestra situación. Y por más difícil que parezca, tenemos que confiar en que Dios nos ayuda a perseverar. Si la persona que está casada con un no creyente está siendo ridiculizada o está siendo humillada aún en el propio seno de su hogar, hermano, tiene que refugiarse en Cristo. Cuando hablamos de ridiculizado y humillado, no estamos hablando de que están cometiendo adulterio contra esa persona, no, ya vimos que es un causal.
No estamos hablando de que están cometiendo abuso físico contra la persona, ya vamos a hablar un momento de eso para ver cuál es la determinación bíblica. Estamos hablando de situaciones donde literalmente el inconverso está humillando verbalmente o de alguna otra forma que hace que el caminar se vuelva complejo. Y si bien puede estar esa realidad, no nos exime de la que sí nos tocaría si estuviéramos en ese escenario, y es que nuestra responsabilidad, más bien la responsabilidad del creyente que está con un no creyente, hermanos, es en todo tiempo reflejar a Cristo. En todo tiempo reflejar a Cristo. Porque hay que reflejar a Cristo en ese escenario todavía más. Porque tu propio pecado podría ser causal de que el matrimonio se acabe. Y esa no es la causa bíblica por la cual se puede literalmente terminar el matrimonio. Mismo caso que el anterior, si nuestro pecado está toreando al cónyuge no creyente, hermanos, tenemos responsabilidad, lo que nos toca es pedir perdón en humildad. No salir corriendo, buscando una salida fácil para salir de una situación que puede estar siendo también complicada, igual que si fuera una situación entre creyentes que puede estar siendo complicada. También es una persona que tiene que estar discipulando, si tiene hijos, a sus hijos, y tiene que estar influyendo en su esposo. Y de nuevo, no sabemos si este hombre y esos niños van a llegar a ser salvos, pero la esperanza de esta persona es hacerlo confiando en que la salvación es del Señor y perseverando en que el Señor puede hacer algo para alcanzar a estos hombres y a estas mujeres. Y no tiene que desistir de seguir llevando bendición espiritual a su hogar. Y la pregunta de qué pasa si hay agresión física. ¿Qué pasa si hay una persona, sea creyente o no creyente, que está experimentando agresión física? Y déjeme leer lo que dice la lección 202, que es el compromiso relacional de hacer perseverar los matrimonios. Es importante aclarar que en el caso del abuso físico, creemos en actuar rápidamente para prevenir que el cónyuge que ha sufrido abuso no experimente más sufrimiento. Creemos en que en cuanto un líder de la iglesia sea enterado de dicha situación de abuso físico, el líder deberá actuar de inmediato para detener dicho abuso. El actuar de la iglesia para detener el abuso podría incluir la disciplina eclesial, la confrontación y consejería, pero podría, si es necesario, incluir la intervención policial o la solicitud de una restricción por parte de un juez. Usted sabe que la persona que agrede físicamente también es un pecador. Pero al igual que esperamos que quiera el Señor que alguien que comete inmoralidad pueda arrepentirse y restaurar su matrimonio, esperamos que si alguien en algún momento comete abuso, aunque tengamos una ley, obviamente que vamos a tener que aplicar, un día, aunque la ley caiga sobre esa persona, pueda arrepentirse y pueda dejar de ser un agresor. Porque la gracia transforma. Amén. La gracia transforma. Si somos creyentes, Dios no nos deja iguales, familia. Es imposible que un creyente siga viviendo igual de como vino a Cristo. Y la pregunta que tenemos que hacernos como bajo este escenario es, ¿de qué maneras suelen responder las personas a la corrección? Ya lo hemos hablado también, ¿a quién de nosotros nos gusta ser corregido? A ninguno. Pero Dios instituyó la disciplina eclesial para restaurar a su iglesia, no para denigrarla, para restaurarla. Y esta iglesia tiene un compromiso con la disciplina eclesial. Otra pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para cultivar un corazón dispuesto a recibir corrección? Si tuviéramos que llegar a esas instancias. ¿Y cómo puede alguien asegurarse de que la Biblia, óigalo bien, y no la cultura, es su estándar de vida? Y son buenas preguntas que tenemos que hacernos. Y termino, hermanos, leyendo otra parte de la lección 202 del compromiso con hacer perseverar a los matrimonios. Y esto para los miembros y los que no son miembros, es bueno que sepan los compromisos relacionales que tenemos en esta iglesia local. Reconocemos la santidad del matrimonio y cómo este fue diseñado para reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Conocemos las consecuencias que el divorcio tiene en las familias y en la iglesia, por lo que estamos profundamente comprometidos con animar a nuestros miembros a luchar por hacer perseverar sus matrimonios y prevenir el divorcio. Como iglesia, nos dedicamos al fortalecimiento de todos en la comunidad. Proveemos consejería bíblica para ayudar a nuestros miembros a sanar sus relaciones presentes o pasadas.
También proveemos un serio programa de preparación prematrimonial, el cual es vital para que las parejas lleguen al matrimonio preparadas para enfrentar sus muchos retos. También animamos a las parejas a nutrir sus matrimonios participando de los grupos pequeños y otras actividades donde pueden crecer juntos en su amor a Dios y entre sí. Estamos comprometidos en ayudar a individuos y a parejas a recibir consejo bíblico y apoyo cuando afronten dificultades en el matrimonio. Desanimaremos a las parejas a usar el divorcio como una manera de huir de los asuntos que en lugar pueden ser resueltos por medio de una consejería guiada por el Espíritu Santo, por medio del arrepentimiento, por medio del perdón y el discipulado. Y eso es solo una parte del compromiso relacional. Pero como se los dije la semana pasada, hermano, si está teniendo dificultades, por amor a Cristo, busquen ayuda. No se queden de brazos cruzados. No esperen que las cosas se solucionen solas. No creemos en la magia ni en la superstición. No deje que el humanismo le diga cómo tiene que funcionar su matrimonio. Vaya al Señor y a su palabra. Y termino con esta ilustración y los voy a invitar para que todos la recuerden, que todos hagan un triángulo con sus manos. Un triangulito. En un matrimonio, hermanos, vamos a imaginar que Dios está ahí, arriba. Él está en el trono. Y el hombre y la mujer están en los otros dos puntos del triángulo, abajo, uno a cada lado. Y la analogía es muy sencilla. Entre más cerca están el hombre y la mujer de Dios, están más cerca entre sí, ¿cierto? Entre más lejos están el hombre y la mujer de Dios, están más lejos entre sí. Déjeme decirle algo. Usted puede ir a consejería, que si la relación de ambos no está caminando en Cristo, si la relación de ambos no está dando los pasos en sus disciplinas espirituales, orando, leyendo sus Biblias, meditando en sus Biblias, memorizando sus Biblias para poder estar literalmente más cerca de Dios, nunca van a estar más cerca del uno del otro. Y si solo uno de los dos lo hace, ¿sabe qué va a pasar? Tampoco se van a acercar, van a estar a la misma distancia que si estuvieran abajo. Nada más que uno va a estar influenciando de una forma más bíblica al otro. Necesitamos matrimonios que caminen con Cristo, el hombre caminando con Cristo, la mujer caminando con Cristo, juntos, llevando a la familia a perseverar y caminar con Cristo, si realmente queremos, hermanos, si realmente anhelamos que el matrimonio sea para todos.